Bien. Bueno, muy buenas tardes, chicos, y acá también con la gente que está en casa. Espero que hayan tenido un día un poco más suave que el mío. Bueno, voy a arrancar hablando un poco acerca de un chance, ¿no? Entonces, tengo un compañero que prácticamente está en Bogotá trabajando directamente, netamente en España, ¿no? Le he pedido el favor que nos dé una pequeña clase acerca de un tema específico de puentes, que es la parte del criterio o el chequeo de fatiga en puentes. Entonces, el chequeo de fatiga es un chequeo que, digamos, es específico para puentes de acero, por eso no lo voy a abordar yo. Más que todo porque puentes de hormigón realmente no controla el efecto. Sin embargo, es bastante interesante y él accedió amablemente, pero tiene chances solamente los viernes por su trabajo. Entonces sería una clase, digamos, específicamente, en donde, claro, es una clase adicional, porque no se puede hacer durante las clases que tenemos nosotros los lunes o los miércoles. Y bueno, sería bastante productivo, ¿no? Entonces, está abierta la opción de tener la clase este viernes en la tarde, ¿sí? O sea, a partir de las 2:30. ¿En qué horario les quedaría bien? Duración, lo mismo que es una clase, 1 hora y media, bueno, máximo. ¿En qué horario les queda bien? ¿Me escucharon? ¿Me pasa? Sí, sí, se escuchó. La clase va a ser en Zoom, ¿no? Obviamente, pues porque él realmente vive en Bogotá y, ¿no? Entonces no va a venirse para dar la clase. Entonces tiene que ser en Zoom y va a ser para los dos cursos. O sea, yo tengo ahorita 2 cursos de puente, ya se han dado cuenta. Entonces va a ser para los 2 cursos de puente. ¿Listo? Entonces, ¿en qué horario? De 2 a 3, sería 3:30, de 3:30 a 4, de 4 a 5:30, el viernes. Ya, la clase va a quedar grabada, la revisas. ¿Sí? La clase va a quedar grabada y la revisan. Hola, buenas tardes. Gracias. Ya, va a haber un resumen. Va un profesor, bueno, no, un ingeniero de Bogotá va a dar una clase acerca del punto específico que es el criterio de fatiga o el criterio de fatiga en elementos de acero en puentes, vigas de acero en puentes, así de puntual, ¿no? Este viernes y estamos decidiendo el TP ahora. Solo puede desde las 2 y solo puede el viernes. ¿Sí? ¿A las 2? Claro, yo entiendo que de pronto se les cruce. Bueno, debería ser como algún laboratorio, porque clases no deberían tener. Pero si se les cruza con algo, igual la clase va a quedar grabada para que la revisen. ¿Listo? Entonces, levante la mano. ¿Quién no está de acuerdo el viernes a las 2? ¿En Zoom o aquí? El viernes a las 2. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, se te escuchó. Listo. Entonces, ¿quién no está de acuerdo el viernes a las 2? Ok. Entonces, ¿quién el viernes a las 2? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya les voy a pasar el link de Zoom. De pronto, voy a ver si lo hago con el mismo. No, debe ser con otro, porque con otro link para que puedan acceder los otros chicos del otro curso. ¿Listo? Entonces voy a hacer un curso, un link adicional. Y bueno, en esa clasecita vamos a aprender
un chequeo que realmente controla en puentes en cambio de acero. Ese es el chequeo que controla en puentes de acero. ¿Listo? Genial. Entonces, digamos que el día lunes hicimos el chequeo, recapitulando un poco, hicimos un ejemplo con MATCAD, ¿no? Del diseño de una losa de un puente. ¿Listo? ¿Tuvieron problemas con la parte del el video? ¿Vieron algo raro, algún problema con esa parte? ¿No? Ya. ¿Revisaron el video inicial, el que les puse? ¿Sí? ¿Tienen dudas acerca del video de la losa? ¿De cómo se diseña la losa? O sea, porque nosotros partimos de los momentos y ahí empezamos a diseñar, ¿verdad? Entonces, ¿hay dudas del diseño de la losa del video anterior? ¿No? Juan Carlos. ¿Cuántos? ¿Hablo yo? Sí. Ya, solo tenía unas dudas, Juan Carlos, de lo que, o sea, casi no logramos aplicar, que era solo las separaciones del acero. Tenía la duda sobre la separación del refuerzo principal máximo. Nos habías dado que eso era para el límite de servicio. ¿Eso no aplicaría para el de resistencia? ¿No habría una separación máxima para el refuerzo principal o sería la misma? Es la misma. Lo que pasa es que ese es un chequeo que limita la separación del refuerzo, ¿sí? Que se saca mediante esfuerzos de servicio, pero que rige para el acero en general, ¿no? ¿Por qué? Bueno, de pronto esto, digamos que yo creería que sobra decir, pero cuando ustedes diseñan el refuerzo para resistencia, es el mismo refuerzo que comprueban por servicio, ¿estamos de acuerdo? No es que calculan dos refuerzos y lo van a sumar. Estamos chequeando que los dos funcionan en diferentes condiciones, ¿sí? Entonces es el mismo acero que en condiciones de servicio debe cumplir, y ese mismo, cuando venga el sismo o venga algo que haga fuerza en la estructura, también va a servir en condiciones de resistencia última, pero es el mismo. Porque sí, en algún semestre creo que esa parte no quedó muy clara, y alguien en algún examen sí me puso 2 veces el acero y me dijo, no, pero se pasa la cuantía, ¿no? Duplicó el acero. Pero no, es el mismo acero. ¿Listo? Entonces la separación que estamos chequeando, por eso hay un solo chequeo de separación máxima, que se hace con el acero que yo voy a poner. ¿Listo? Una cosa que me olvidé, que nadie me recordó, ¿sí? De hacer la anterior clase, es chequear el pi. Más que todo porque ya estábamos como apresurados. Entonces, recuerdan que el pi, yo puse pi.9 por flexión, ¿ya? Pero eso se debe comprobar, ¿sí? ¿Qué es la comprobación? No es nada más que sacar la deformación unitaria del acero en tensión y meterlo en la tablita. ¿Listo? Entonces, esa parte es, ustedes asumen, chequean, ¿sí? Que les cumpla y después chequean el fin. Calculan la deformación unitaria del acero, igual que en hormigón. Pues nada más. Lo mismo que hicieron en hormigón. Sin embargo, la tablita que se usa es la tablita que les comenté que es diferente, ¿sí? Que tiene en cuenta un elemento preesforzado o un elemento reforzado. No es nada más, pero es la misma comprobación. ¿Listo? Entonces, eso tenganlo en cuenta para pues, el examen, que hay que hacer ese chequeo de pi. Y ya, solo verificar que sea la deformación unitaria mayor a .005, en fuentes .005. Y listo, no es nada más. ¿Listo? Bueno. Tú tenías una pregunta, dime. Entonces, quedaría como que en estado de servicio tengo yo una separación máxima. No, con el estado de servicio yo calculo la separación máxima del refuerzo. No es que yo tengo una para servicio y otra para resistencia. Ya. Entonces, esa separación máxima, cuando ya terminan el estado de servicio, para el estado de resistencia debe tener menos separación en la teoría, ¿no? O sea, debe chequear una separación menor al máximo. Menor al máximo y mayor al mínimo. En resistencia, entonces, debería
se pide para la resistencia. Ubico en separación máxima calculada por servicio, no ser un poco igual, no tan conservador, porque en resistencia llega a ser un poco más allá de hacer. Pero estamos solamente chequeando. Verás, lo que pasa es que la separación máxima está pensada para que tú no tengas separaciones. Tú puedes lograr, digamos, para un mismo momento de resistencia última, X, 100 kilonewtons por metro, estoy inventando. Para ese mismo momento te va a salir un área de acero, estoy inventando, 20 centímetros cuadrados de refuerzo. Eso es lo que necesito para resistencia última. Entonces, tú puedes poner 20 centímetros cuadrados en 3 varillas, o en 4, para que sea más fácil, ¿no? Entonces, de 5 centímetros cuadrados cada uno. Y eso lo puedes espaciar. O puedes poner en 2, unas varillas más grandes, ¿sí? Entonces, lo que tú quieres es poner varillas más pequeñas que estén más juntas, pero que no excedan el máximo, ni que tampoco sean tantas, pues que sea la separación menos que el mínimo. Eso es el único chequeo. Ahora, cuando estamos hablando de la separación, no estoy hablando del área de acero. Yo solamente te digo, las varillas que pongan, de cualquier diámetro, la separación libre máxima debe ser menor a la que tú encuentras con el chequeo de servicio. No es nada más. ¿Sí? Ahí sí. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, listo. Entonces, no es nada más que eso. ¿Sí? Si la separación mínima o es la de 3/4 de la varilla o de la agregada. La separación mínima sí. Yo tengo una pregunta, un poco, no sé, medio básica, no sé, pero, o sea, No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Ya, pregunta. pero ¿por qué diseñamos para estado de servicio y no para estado de resistencia? Entonces, que resistencia que no va a aumentar mucho. Muy bueno. ¿Listo? Porque en condiciones de servicio es que el problema del agrietamiento es complicado. Recuerden que hagan de cuenta que en condiciones de servicio, ¿sí? Es que funciona el 99.9% de la vida del puente. ¿Sí o no? Entonces sí, es cierto. En condiciones de resistencia última es que va a tener la máxima demanda. Pero en condiciones de servicio va a aparecer algo que es el fenómeno de la fatiga, justamente lo de la clase. ¿Entiendes? Entonces, la fatiga es, digamos que fatiga en hormigón está asociado a la grieta que se produce en los elementos cuando están sometidos a esfuerzos bien bajos. No son los últimos, son esfuerzos menores a los últimos, ¿sí? Es más, de hecho, por eso decíamos que el hormigón está todavía elástico en condiciones de servicio. Y hablamos eso del método de la sección transformada. ¿Listo? Entonces, el problema es que las grietas, conforme se van abriendo, perdón, conforme va a haber más fatiga, el material se va cansando, por eso se llama fatiga, de hecho, y las grietas se van abriendo más, y eso produce una disminución en la sección transversal y en la inercia de la sección transversal. Entonces, si yo tengo menos inercia en la sección transversal, ¿qué va a pasar? Pues que el elemento pierde rigidez. Recuerden que la rigidez es directamente proporcional a la inercia, ¿sí? Y eso hace que haya más deformación, haya más grieta, ¿sí? Más fatiga, y empieza un proceso de colapso simultáneo, hasta que llega un punto y el puente falla. ¿Listo? Entonces, esa parte de las condiciones de servicio se chequea para revisar esos agrietamientos, porque las grietas en el hormigón hacen que sea más fácil que el esfuerzo en las varillas haga que se fatiguen las varillas en el hormigón. ¿Sí? Es por eso. Y en acero, pues es el problema que vamos a hablar el viernes. ¿Listo? Es básico. ¿Listo? Bueno. Hoy vamos a hablar acerca del refuerzo por cortante, ¿no? Entonces, en la parte del refuerzo por cortante también hay algunos cambios. Entonces, he visto que podemos hacerlo de dos formas.
¿Vemos la teoría directamente o vemos un ejercicio? Directamente. Entonces, ¿cuáles le parecen mejor? Los voy a dejar del sitio. ¿Qué prefieren? ¿Ver la teoría? ¿O ver el ejercicio? Juan Carlos, Hoy no alcanzo a hacer las dos cosas. Dime. entonces no vamos a ver estado de servicio, ¿verdad? Lo único que cambiaría es el método que se utiliza para evaluar el acero. Sí lo van a ver, pero en un video asíncrono. En ese caso, Juan Carlos, solo quería preguntarte de las unidades para la fórmula de la separación máxima, porque tú nos diste y la distancia de C estaba en centímetros, pero el esfuerzo FSS no sé en qué unidades estarían. Eso depende de la ecuación. Hay una ecuación que está en unidades del sistema internacional. Déjame mirar una cosa. ¿Ya? Porque no me acuerdo que... ¿Tú tienes ahí la ecuación de pronto a la mano? Esa de 125.000. Esa creo que está en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esa es la del sistema internacional. Entonces está en megapascales y milímetros. Debería estar. Pero no me acuerdo bien. Y Juan Carlos, de esta fórmula siempre deberíamos tener una separación máxima, un valor positivo, ¿verdad? No es como que nos dé un negativo y tomamos el valor absoluto. No, debería darles un valor positivo. Sí, claro. Si les da un valor, o sea, nunca me ha dado un valor negativo, la verdad. Yo como ando con la duda de las unidades, ando con ese problema, por eso tenía la duda. Sí. Si es las unidades, puede ser que con las unidades te dé un valor pues, negativo, pero no debe. Pero ahí en la norma aparecen cuáles son las unidades que tú debes tener. Por ejemplo, yo aquí tengo el marca que hicimos con los chicos de la clase virtual. Esa es la parte que van a ver. Y esta ecuación estaba en KSI y pulgadas. Pero entonces, si todo sale bien, ¿te puedes dictar la que dices que está en el sistema internacional? ¿Lo tienes ahí a la mano? 125.000. Y la misma cosa, ¿no? Entonces, esto debería ser en megapascales y esto en milímetros. Y esto me debería dar en milímetros. La misma, 33. ¿Sí? O sea, en la una da 33 y en la otra da 32.23, pero es por la conversión de unidades. ¿Sí? Entonces, es básicamente la misma cosa. ¿Entienden? Aquí, recuerden que esto lo estoy modificando, lo estoy poniendo aquí para que se anulen las unidades y me quieran mencionar en el MATLAB, ¿no? Perdón, en el MATLAB. Pero todas las versiones de esta ecuación deben resultar en el mismo resultado, pues, digamos, en órdenes de magnitud, ¿no? O sea, 33, 32, casi no. ¿Listo? ¿Ya? ¿Ahí te respondí la pregunta? Sí, gracias, Juan Carlos. Listo, Marco. Oye, Marco, ya no vienes tú. De Marco ahí sí. Bueno. Listo, aquí también, por cierto, en el videito que van a ver, aparece la parte del chequeo de... O sea, van a repetirse una parte, que es el chequeo de resistencia, se van a repetir, pero al final del video aparece el chequeo del feed. Entonces, lo que les acabé de decir, ¿no? Entonces ahí lo revisan y no es nada grave, realmente no es nada complicado. Y aquí aparece el cálculo de la separación mínima y el detalle. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar a partir de aquí. Entonces, ¿qué es lo que continúa? Resulta que necesitamos ahora hacer el diseño de las vigas, ¿sí? Entonces, ya tenemos, ahí terminaría el diseño de la losa, yo armo las 4 capas de acero, las pongo y hago el detallamiento del punto, pues nada más. Pero entonces, tengo que hacer el diseño de las vigas. Y en el diseño de las vigas tenemos los factores de distribución. Y esos factores de distribución lo que van a hacer es distribuir las fuerzas que van de las vigas, perdón, de la losa a las vigas. Y en las vigas sí debo chequear ya por tanto.
Ahora, quiere decir que yo no debo chequear flexión ni resistencia, perdón, ni resistencia ni servicio. No, lo único que quiere decir es que el chequeo de resistencia es el mismo que hicimos para la losa, solo que ya el ancho no es el ancho unitario, sino que es el ancho de la viga, ¿sí? El chequeo de resistencia es el mismo que van a ver en el video, solo que lo mismo, el ancho unitario no es el ancho de la losa, sino que es el ancho de la viga, y aquí el cambio va a ser en las vigas de que yo puedo tener una sección T o una sección I, si es un puente de vigas cajón o un puente de vigas de losa sobre vigas. Eso sería el cambio. O sea, ahí hay un cambio en la inercia que hay que calcular. ¿Listo? El chequeo acortante, eso sí es una cosa nueva que lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, para la parte del chequeo acortante, ¿qué recuerdan ustedes de su clase de hormigón? ¿Recuerdan que les puse qué es lo que deben saber de hormigón para esta clase? Bueno, ¿qué es lo que recuerdan de su clase de hormigón acerca del chequeo acortante? Se chequea a una distancia de medios. Ah, a una distancia de medios. Ya. ¿Qué más? Tiene dos componentes, lo que aporta el contexto y lo que aporta la serie. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Está muy bien. No, ahorita voy a compartir. ¿Mm? Hay una zona en donde el cortante es menor al mínimo, ¿sí? Requerido. Y que hay un desplazamiento mínimo, digamos, máximo, ¿no? Máximo de estribos. Máximo, ¿no? Bueno, mínimo, digamos que, oye, sí, es una buena pregunta. No es el máximo, porque deben ser separados máximos. Sí, máximo sí, pero debería haber también en la norma, yo no lo conozco, no lo he visto en la norma, pero sí debería ser un cambio, ¿no? Que te diga, bueno, mínimo, pues no puede poner estribos que estén a menos, constructivamente hablando de tanto a distancia. Sí, depende mucho de eso, ¿no? Del tamaño máximo de la greba. Ah, no, en la última norma la cambiaron. Sí, sí, sí hay. Ahora que me acuerdo, sí hay. Sí, ya me acuerdo que en la última código ya lo cambiaron. Y hay también una separación así, en horizontal. Sí, tienes toda la razón. Los de confinamiento también hay un chequeo del máximo, ¿no? De la separación. Exacto, ¿no? Todo eso que acabaron de decir es correcto, ¿no? Ah, pues no estaba queriendo compartir la pantalla. Entonces, en puentes va a ser exactamente igual, salvo que hay algunas modificaciones. ¿Listo? Entonces, dentro de las modificaciones que existen, está en donde yo voy a evaluar, ¿sí?, la distancia D. También hay una modificación en base a cómo yo voy a hacer el avalúo del ángulo en donde está la grieta actuando sobre el elemento. Yo tengo que calcular esos valores. Y bueno, algunas cosas así interesantes que tenemos en este cheque. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar diciendo lo siguiente. A ver, yo creo que no voy a necesitar más esto. Pero bueno, si lo necesito, por si acaso. Listo. Entonces, consideraciones para el diseño cortado. Ese sería el tema, o aquí se llama 3.16. ¿Sí?
¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos nosotros como consideraciones? Vamos a ir rápidamente recordando algunas cosas que son en común. Entonces, zonas que requieren estudios. Entonces, así como dijo, creo que fue Freddy, Freddy nos decía que hay unas zonas en donde yo no necesito cortante. Entonces, es mejor verlo desde el punto de vista de dónde sí necesito, ¿no? Entonces, aquellas zonas en donde el diagrama de cortante mayorado para el estado límite de resistencia y ahí voy a decir, no le voy a decir ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni lo que sea, voy a decir el estado límite de resistencia que aplique. Recuerdan que cada una de esas combinaciones o de esas ecuaciones aplicaban para ciertas condiciones. Entonces, para el estado que aplique, ¿sí? Entonces, mayorado para el estado límite de resistencia, yo voy a llamar a eso B sub U, va a ser el cortante mayorado, ¿sí? Supera los siguientes límites. ¿Sí? Se debe colocar estribos de cortante. ¿Listo? Entonces, vamos a tener dos condiciones realmente. Entonces, yo voy a colocar aquí que si el cortante por el estado límite de resistencia en alguna zona es mayor a 0.50 veces, a la mitad de la capacidad de cortante del estribo más la capacidad del cortante del preesfuerzo, ¿sí? Del acero de preesfuerzo, ¿sí? Entonces yo necesito poner estribos. Como en nuestra clase nosotros no vamos a utilizar lo que es el preesfuerzo, entonces nos queda que si en alguna zona de nuestra viga el cortante es mayor al 50% de pi por la capacidad del hormigón a cortante, entonces necesito poner estribos. Generalmente, pues en las zonas de apoyo se cumple este valor. Y si es menor, bien, se ponen estribos a la separación máxima, al menos, ¿no? O se pone estribos la cantidad mínima de estribos. ¿Ya? Es lo que vamos a ver. En teoría, pero necesitas tú poner el aire, ¿no? Segundo, tengo el otro fenómeno que genera cortante, que sería la torsión. Entonces, cuando la torsión última, aquí sería lo mismo, ¿no? Obtenida por resistencia, supera el 25% de la capacidad de concreto a torsión. Ya, esa es otra ecuación. Nosotros no vamos a meternos con torsión. Si tienen de pronto un poco más de preguntas acerca de torsión, Eva les puede facilitar todo. Ella evalúa o está investigando acerca de la torsión y de las ecuaciones de torsión. ¿Cuál es el problema de la torsión en elementos de hormigón? La torsión en elementos de hormigón produce fenómenos que todavía no se entienden bien. ¿Ya? Hasta ahora no se entienden bien. Porque genera cortantes en un material frágil y los fallos de un elemento a torsión de hormigón es una superficie que es elíptica,
O sea, sí, es como el I, es como una espiral por dentro. Cuando se falla un elemento A, pues, hagan de cuenta que se cortan dos pedazos. Es una falla interesante. ¿Listo? Entonces, esa tiene unas ecuaciones, ¿sí? Pero en este curso no vamos a meternos con torsión. Más que todo, porque las vigas en puentes rectos, que es lo que vamos a usar nosotros en el curso, no generan torsión. Es bien difícil que generen torsión. Solamente sería el efecto del voladizo sobre la viga exterior. Esa viga estaría sometida a torsión. De resto, cuando son puentes en puentes curvos, ahí sí hay una gran afectación de la torsión. Pero por eso no vamos a poner vigas simples, sino que ponemos ¿qué? Vigas cajón. Vigas cajón, donde ahí es otro tema. ¿Listo? Entonces, para todo lo demás, existe más digo, existe la cuantía mínima. Entonces, la cuantía mínima de refuerzo transversal ustedes la van a encontrar en el artículo 5825, ¿sí? Y ahí ustedes van a ver que es una ecuación diferente a la ecuación que nosotros tenemos en el ACI. ¿Listo? Entonces, aquí empiezan a ver ya unas diferencias. Pero es diferente por los factores, no por en sí por la ecuación. Entonces, el punto 27 por la raíz de F'(c) por Fy, y esto multiplicado por B sub B y por la separación S que yo necesito. ¿Listo? Entonces, empecemos a definir Fy, F'(c), B sub B y S. ¿No? Entonces, este sería el esfuerzo de fluencia. ¿De quién? ¿De las barras longitudinales? Del estribo. Y entonces aquí tendríamos que hablar una cosa. El ACI ya nos permite usar barras de alta resistencia, ¿no? Que tienen un FY de 80,000, ¿sí? Para estribos no están permitidos esas barras, ¿sí? Para estribos no se permite esas barras usarse, solamente para refuerzo a flexión longitudinal. ¿Listo? Bueno, y eso tiene su explicación porque un esfuerzo mayor de resistencia produce una deformación unitaria más grande hasta el punto de fluencia y por lo tanto el ancho de grieta se hace más grande y ahí hay un problema. ¿Cacha? Entonces no. Para el curso vamos a tomar las barras tradicionales. ¿Estamos? El de 420 megapascales y todo va a ser 420 megapascales de F. ¿Listo? Por ahí, salva, toca hablar de las aulas, ¿no? Entonces, F'(c), el esfuerzo a compresión, máximo del concreto. Y bueno, por cierto, estoy poniendo las unidades porque esta ecuación tiene unidades, ¿no? A sub B, me comí, B sub B. Este va a ser el ancho de cortante de la sección, que va a estar en centímetros. S, la separación entre ejes de estribo. Esto también va a estar en centímetros. Y el A sub B. ¿Sí? Entonces, el A sub B
es algo bastante interesante, ¿no? Porque va a ser el área total de estribos sobre el plano de cortante. Y esto, pues, va a estar en centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero con esa área? Tengo por acá, perdón, déjenme ver una cosita. Está desordenando el cuaderno. A mí me dijo que tenía 16. ¿Vale? Así que va cortando. ¿Vale? ¿Sí? Creo que no se está actualizando el cuaderno. Otro que dice 16. No entendí qué pasó, pero ya. Ahí está. Listo. Entonces, aquí la parte es lo siguiente. Yo tengo una sección transversal, ¿sí? Y de esa sección transversal, el cortante va a estar aplicado sobre alguna de esas caras. ¿Estamos de acuerdo? Sobre alguna de esas caras va a estar aplicado. Entonces, yo tengo que ver en qué dirección está el cortante aplicado y en mi sección transversal voy a coger y voy a sacar un plano que sea perpendicular al cortante. ¿Cachan? Y entonces, si yo tengo estribos que están ahí pintados en rojito, ¿se dan cuenta? Entonces, ese plano va a cortar los estribos. Entonces, quiero que se fijen en una cosa. Los estribos que se cortan son aquellos que son paralelos a la dirección del cortante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso yo tengo un estribo cerrado y un estribo que es un estribo que aquí le llaman sísmico. ¿Sí? Un gancho sísmico o lo que sea. ¿Cuántos estribos se cortan? Son 3. Y el área cortante, entonces serían A1 más A3 más A2 en este. ¿Listo? ¿Se entiende? Ahora, sí. Esa es una sección transversal vista como que desde planta de una viga. Puede ser la viga, puede ser la columna, puede ser cualquiera. Pero es una sección transversal de, ¿sí? De un elemento de hormigón que tiene refuerzo longitudinal y estribo. ¿Listo? Y el acero que está pintado verde es paralelo al cortante. No, esto no, ya. Ya, entonces supongamos que haya este acero. El área de acero positivo, el rojo, y el área de acero, perdón, el área de acero negativo y el área de acero positivo, el azul. ¿Estamos de acuerdo? Ya, solamente hay 6 varillas de acero en la sección. ¿Sí? Trazo mi plano perpendicular al cortante y ese plano del cortante me intercepta en este punto, me corta las varillas y me sube. ¿Listo? Sí. Entonces, aquí tengo el área 1, el área 2, tenía de aquí el área 3. ¿Ahí sí mejor? ¿Tome? Creo que era. Sí, ahí mejor. Gracias, Juan Carlos. Sí. Ahora, supongamos que yo lo hago al revés. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo cojo y digo, uy, creo que me pasé. Que en esta viga el cortante va así. Si me entendieron, el área cortante sería 2 cortes. ¿Se cacha?
porque yo trazo el plano perpendicular y en el sentido de ese plano solo se cortan dos varillas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no se olviden de eso. Es súper importante eso cuando estamos hablando de columnas. A ver. Ya no sé qué pasó aquí. Ya, ahí. ¿Listo? ¿Puedes hacer entrar, por favor, Oscar? Bueno. ¿Entendido esa parte? Dime. El área 1 no son el área de las varillas del tutor, ¿no es cierto? Sí. Sí. El área de las varillas del tutor. ¿No? ¿Qué más tenemos nosotros? Separaciones máximas. Eso es súper importante. Entonces, yo voy a tener la separación máxima, que le voy a llamar S-max, del refuerzo aportante. ¿Sí? Entonces, esa separación máxima depende de esfuerzo cortante ¿sí? De demanda. ¿Qué soporta? Y aquí es lo importante. Cada sección transversal. ¿Estamos? ¿Por qué digo cada sección transversal? Porque en un diagrama de cortante, pues el cortante más cerca a los apoyos es más grande. Y en ese plano, si yo corto, tengo un esfuerzo más grande que a medida que me voy y me desplazo en la viga hacia el centro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es bien importante. ¿Ya? Entonces, este se va a calcular en función de dos parámetros. Entonces, primero, voy a poner aquí el esfuerzo cortante. ¿Cómo se calcula? Ahora, yo le voy a poner esa, no sé cómo distinguirla, le voy a poner un palito así. Cada vez que vean un punto con una B medio chuequita, eso va a ser esfuerzo cortante. ¿Listo? Y se calcula como una B que pues está chuequita, pero no tanto, tiene un punto. ¿Cachan? Que sería BU sobre B sub B por B sub B. ¿Qué es esfuerzo, no? B sub B por D sub B, ya vamos a hablar que es B sub B, pero ya sabemos que es B sub U. B sub U es el cortante de demanda, B sub B es el ancho de cortante, D sub B todavía no hemos hablado, pero es un perante, ¿sí? Es un perante en la viga, ¿listo? Entonces, tenemos dos opciones. Nosotros tenemos cuando el cortante, y aquí voy a hacer mi máximo esfuerzo, ¿ya? Cuando ese cortante es menor, ese esfuerzo cortante es menor a 0.125 F'C. ¿Sí? ¿Esa es la red de conductor? Sí, la B de... ¿Ya? No sé cómo vas a hacerla. Siempre tengo problemas porque no sé. ¿Listo? Entonces, ¿estamos de acuerdo que esto es lo mismo que yo escriba esto? ¿Estamos de acuerdo que esto es lo mismo, no? ¿Sí? Listo. No se olviden que estamos de acuerdo que esos dos es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Pues que el esfuerzo cortante es menor al 12.5% del esfuerzo a compresión que soporta el hormigón. Eso es lo que significa ese límite. Estamos comparando el esfuerzo cortante que tengo con el esfuerzo máximo que soporta el hormigón. No es nada más. O sea, podríamos concluir o inferir
que estamos hablando de hormigones o elementos con un cortante bajo, ¿sí o no? Entonces, cuando tengo cortante bajo en la sección, pues me permito mayor separación, ¿sí? Y entonces, aquí la separación máxima, ese máximo, va a ser igual al mínimo entre dos condiciones. 0.80 veces de sub b o 60 centímetros. ¿Listo? Y yo voy a tener una condición, que aquí le voy a poner A, y le voy a poner condición B. Entonces, cuando el esfuerzo cortante es, que debe ser pues, mayor o igual, ¿no? A la misma cosa, punto 125 de prima 6. Entonces yo voy a tener que la separación máxima es igual al mínimo entre, y aquí sería punto 40 de su P o 30 centímetros. O sea, a la mitad de lo que teníamos antes. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, ¿de aquí qué más tenemos? Entonces, se fijan que aquí lo que no sabemos es que es de sub B. Y tampoco sabemos que es B sub B. ¿Sí? B sub B. Entonces, vamos a hablar de los parámetros de sub B y B sub B. ¿Listo? Entonces, para hablar de esos parámetros, lo que nosotros tenemos que recordar es lo siguiente, ¿sí? Recordando que un elemento de hormigón en su estado de resistencia última a flexión posee, ¿sí?, una profundidad del bloque de compresiones de Whitney. Y aquí hagan de cuenta que esta es mi W mayúscula, solo que no tengo. Aquí le voy a poner un cosito ahí. De Whitney, ¿sí recuerdan, no? Igual a, ¿cómo es que le llamábamos eso? A. ¿Listo? Y que este bloque es, y que este bloque representa un esfuerzo de compresión homogéneo. Esa palabra es importante. ¿Sí? Igual a, ¿cuánto es el esfuerzo de compresión en el bloque de compresiones de Whitney? 0.85 que es C. Entonces, recordando eso, sabemos que la resultante a compresión del elemento
se ubica a una distancia. Sí, está bien. Se ubica a una distancia igual a voy a terminar la frase diciendo medida desde la fibra extrema en compresión. La distancia medida desde la fibra extrema a compresión de la resultante a compresión del bloque de compresiones de Whitney es a medios. Gracias. A medios, ¿no? Medida desde la fibra extrema en compresión. ¿Listo? Entonces, esto, toda esa retórica que nosotros, o que les hablé, lo que me significa es lo siguiente. Yo voy a tener un elemento sometido a flexión, en donde la zona azul representa el bloque de compresiones de Whitney, que tiene una profundidad A y que su centroide está a una distancia a menos. ¿Sí? Por el otro lado, ¿qué tengo? En el otro lado tengo unas barras de acero. ¿Estamos de acuerdo? Estas son unas barritas de acero. Y coloco más de una fila porque en mis fuentes es usual que sea más de una fila. ¿Ya? Porque hay que poner pura acero. Es una viga súper larga de 20 metros. ¿Listo? En este elemento, yo tengo aplicado un cortante y tengo aplicado un momento. ¿Listo? Entonces, aquí va lo importante. El cortante me determina cuál es B sub B. La distancia o el ancho perpendicular, el ancho del elemento que es perpendicular al cortante aplicado es B sub B. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que la dimensión del elemento que es paralelo al cortante aplicado es H. ¿Listo? Entonces, teniendo todo en cuenta eso, D sub B se va a definir de la siguiente forma. ¿Sí? Entonces, D sub B, creo que lo voy a poner aquí abajo, ¿ya? Porque toca hablar un poco más de chicho. ¿Listo? Entonces, D sub B va a ser la distancia a ver una cosita. Entonces, D sub B es la distancia entre las resultantes de tensión y compresión del elemento. Medida cuando está actuando en la sección el momento y cortante. Perdón, aquí antes de que ponga el cortante, el momento M sub U y el cortante B sub U. Y esto es muy importante. Concurrentes. Porque el bloque de compresiones cambia si el momento cambia. Porque va a depender del área de acero y del elemento. ¿No? Para la misma área de acero,
Sí. A eso me referí. Ah, sí, sí. Simplemente un tema de disposición de hacer. Sí. Más de hacer. A ver, entonces, para concluir, o para mejor dicho, puntualizar. La cantidad de área de acero que necesito va a depender del momento último. Uno. Lo que quiere decir que en las zonas que están más cerca al centro de la viga, voy a necesitar más acero. ¿Sí o no? Y en las zonas que tengo más al borde, voy a necesitar un poquito menos. ¿Sí? Y en el extremo, más, porque voy a tener el momento último negativo. O sea, la disposición del acero va cambiando como cambia el momento en la viga. ¿Listo? Como cambia la disposición del acero, cambia el lavado. Y entonces, nosotros recordamos la anterior clase con ustedes directamente que esa distancia A va a ser igual a su S por FY sobre 0.85 por F' por, y en este caso, ¿ok? Del ancho normal de la viga. Se diferencia porque en puentes yo tengo esos. ¿Sí? O sea, los elementos son así. Y entonces, aquí el ancho B sub B es la menor dimensión. ¿Sí? Pero nosotros no nos vamos a meter en eso. Por eso tampoco lo menciono. ¿Listo? Pero bueno, ya lo saben, ya que me hicieron la pregunta. ¿Listo? ¿Se entiende qué es D sub B? Entonces, yo tengo que hacer el diseño a flexión para saber cuál es el A, para poder calcular el centroide de las barras de acero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que es la distancia entre las resultantes de tensión y de compresión. La de compresión está clara, ¿sí o no? Pero la tensión está en la resultante, que es el centroide de las barras de acero que yo tenga aquí. Entonces, si tengo 3 capas, fácil, pues está en la mitad. Todas las barras son iguales. Si tengo 2, está en la mitad de las 2 capas. Si son iguales, pongan barras iguales. No se compliquen, ¿no? Si les va a proponer barras diferentes, pues toca sacar el centroide. Son las posiciones de cada una de las capas. ¿Estamos de acuerdo? Hagan eso, pongan las mismas. Ya, más fácil. ¿Cachan? Pero no es ni en una capa ni en la otra, es en el centroide. ¿Listo? Genial. Ahora, ¿qué más tengo acá? Ahora, esta palabra que puse aquí, concu, uy, ya la borré también, concurrente. Esa parte es súper importante, porque como dijo Nico, ¿no? El cortante no se calcula en donde se calcula el momento, ¿sí o no? Entonces yo diseñé mi momento de la viga, o debo diseñar el momento de la viga, ¿dónde? Pues en el momento máximo que está en el centro de la luz, o en el momento máximo que está en la cara del apoyo, que la norma me permite eso. Pero ¿dónde yo voy a calcular mi cortante máximo? Pues yo voy a calcular mi cortante máximo a una distancia D sub B de la cara del apoyo. O sea, el momento que calculé para el máximo efecto de flexión no es el mismo que el que yo calculo para el cortante. Entonces, este M sub U que yo les pongo aquí no es el que ustedes usaron para diseñar a flexión. Es el que deben calcular exactamente en el punto en donde está el cortante B sub U, el que ocurre ahí concurrente con él. ¿Vale? El diseño de la regla para esa aplicación en toda la discusión, digamos, que nos sale la de 3 sub a 2 metros, por ejemplo. 2 metros, por ejemplo. Ya. El diseño de la regla empezamos a los 2 metros para poder la distancia de sub. Ahí. O sea, porque va a ser diferente. Porque los elementos son diferentes.
refuerzo. Posiblemente a 2 metros ya no tengas el mismo momento máximo. No vas a tener el mismo AS máximo o el AX para el momento positivo, para el momento negativo, y tampoco vas a tener el mismo MSU, ¿no? Y digamos, en caso de que esté doblemente reforzado, ¿Se debería considerar el doble refuerzo? Sí. ¿Ya? ¿Nosotros lo vamos a considerar? No. ¿Listo? Sí se debe considerar, sí. Deberíamos considerar, porque ahí, cuando yo tengo secciones doblemente reforzadas, pues la sección necesita menos bloque de compresión, porque el acero también ayuda a compresión. ¿Ya? ¿Lo vamos a usar? No, para facilidad y su tranquilidad, ¿no? Para que eso lo recuerden, hormigón básico, ¿ya? Pero sí se debería hacer. ¿Listo? Ok. ¿Se entiende? Ahora, este D sub B va a tener unos límites. Yo voy a calcular el D sub B, como lo dije, pero debe ser tomado mayor o igual. O sea, el valor que a mí me dé, aquí pues, para que sea más fácil, el D sub B mínimo que yo voy a tomar va a ser mayor o igual a 0.1. Mayor o igual a dos condiciones. 0.90 el peralte efectivo por fricción. Y entonces, aquí vuelve la pregunta. ¿Cuál es el peralte efectivo a flexión? Pues va a ser la distancia en ese punto de análisis, ¿no? Desde la fibra extrema en compresión al centroide de las barras de refuerzo que esté en ese punto de análisis. ¿Sí? ¿Cachan? Que puede ser distinto al del apoyo o al del centro de la luz. ¿Sí? Puede ser que sea distinto. ¿Listo? Y el otro es 0.72 veces el peralte H. ¿Listo? Entonces, digamos, a mí me da el D sub B 50, pero el 0.90 del peralte de flexión me da 60 y el 0.72 veces H me da 50, así está. Entonces, a mí me da 50, no sé. Esta primera condición, mayor o igual al máximo entre, esta primera me da, me estoy inventando valores, 60. Y este de acá me da, no sé, 80. Estas son un ejemplo práctico. Entonces, ¿cuál debería ser D sub B? Por lo tanto, D sub B es igual a, ¿cuál deberían tomar? 50. ¿Mm? 50. 80 sería. ¿Ah? ¿0.50? Sí. ¿Por qué? Porque no es mayor a 80, pues como mínimo. No. A ver, el máximo entre 60 y 80 es 80. El D sub B mínimo es igual, o ya, entonces así lo voy a hacer. D sub B mínimo es igual, ¿ya? Entonces D sub B mínimo es igual al máximo entre estos dos, o sea, 80 centímetros. Si a mí mi D sub B me dio de la operación, ¿sí? Ya entendí por qué es tu... Ya, aquí. Sí, es 50, ¿así? Ajá. Ya, ahí sí. 50 centímetros, ya. Ya te entendí por qué es la confusión. Ya, entonces, volviendo a recapitular. Por lo tanto, ¿cuánto es D sub B aquí? En este caso? D sub B con el que yo debo operar es 80. O sea, eso no necesariamente es el de la cara de la longitud de la El D sub B, perdón. O sea, en esa distancia la que debemos analizar cuál es la distancia entre la fibra de compresión del acero de los acero, no necesariamente la cereza, sino que debe ser esa que es mayor a los que están ahí. Ajá. Pero digamos, justamente la D, que está a los 2 metros como del apoyo, me sale 70 centímetros de compresión.
Claro. O sea, tú vas a hacer el cálculo a la distancia de sub B y de sub B se lo calcula con la distancia entre los dos resultantes y debe ser mayor a 60 u 80 en este caso. En este ejemplo que puse, ¿ya? En este invento. ¿Listo? ¿Ya? Esto voy a poner que es un ejemplo, porque si de pronto después se olvida, ¿no? Ejemplo. La distancia en la que se calculaba es ¿Ah? ¿cuál era la distancia en la que se calculaba? Entonces, el cortante y todo lo vas a calcular a este de B en este ejemplo, a 80, en este ejemplo. Todo se calcularía entonces a B. ¿Listo? No, pues la distancia en la que se entre las recompensas. ¿Qué pasa? Aquí. ¿Cómo? Porque tú dijiste que se le hace cuando tiene un momento de Que no te escucho. Ya, a ver. Recapitulemos. ¿Listo? D sub B es. ¿Sí? Podríamos simplificarlo así, más fácil, ¿ya? D sub B es el máximo entre tres parámetros. Ya para que lo veamos fácil. ¿Ya? D sub B es el máximo entre tres parámetros. Esta distancia o del 90% del pegante que tomaron para fricción o 0.72 veces H. El máximo de esos tres es de sub B. Y lo que les dé a esa distancia es donde van a calcular BU y MSU. ¿Ahí sí? ¿Ya? ¿Más claro? ¿Sí? Y se prepara porque dijiste la distancia entre los dos de compresión. ¿A qué distancia del apoyo del eje circular? ¿A qué distancia de la fricción? ¿A qué distancia se calcularía eso? Claro, debe ser a la distancia de sub B. Ahí hay una iteración. Sí, ya te entendí cuál es la construcción. Ya, sí, bien. Bien, gracias. Muy bien. Ahora, el B sub B, pero B de burro, sub B, B de vaca grande. Generalmente es el ancho, ¿sí? Pero ¿en qué secciones cambia? Pues cuando yo tengo secciones en I. Nosotros no nos vamos a meter con secciones de acero, ¿sí? Pero en secciones en I sí cambia el B sub P, porque solamente enfoquemos el ancho del ángulo, nada más, como el ancho para cloro. Igual que en acero, de hecho en acero se hace igual, ¿no? En acero se hace igual. Entonces, sería. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos? La resistencia aportante. Entonces, la resistencia aportante, que nosotros en hormigón tradicional le llamábamos Pi B sub N, aquí en Fuentes le van a llamar B sub R. Así lo vamos a entrar en el código, ¿ya? Entonces, esa resistencia aportante se va a calcular de la siguiente forma. El cortante actuante en cualquier sección de la viga debe ser menor al cortante resistente. ¿Estamos de acuerdo? Que es lo lógico, ¿ya? Que es la combinación o la ecuación básica de IC. Ahora, esto es lo mismo que yo escriba así, ¿no? Pi B sub N. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está lloviendo? Pero se está inundando, entonces está pendejado. Es menor o igual. Sí, menor o igual. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, B sub N es la variable que yo necesito conocer. B sub N va a ser igual a la suma del cortante del hormigón más el cortante del acero más el cortante
que soporta el preesforzado. Este de aquí es del preesfuerzo. Y en la clase nosotros no lo vamos a utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con colores, azulito, hormigón, y verdecito, el acero. ¿Listo? Entonces, esa resistencia del hormigón se calcula con una expresión que es 0.265, y aquí Cristo empieza a aparecer. Porque esto es otro cambio del ACI, ¿no? Del de beneficios. Beta, 0.265 beta. O por beta. Por la típica, la raíz de P' C, por B sub B, por D sub B. ¿Listo? Entonces, en esta ecuación, el esfuerzo P' C debe colocarse en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, y B sub B y D sub B debe colocarse en centímetros. Hay otra expresión en otras unidades. ¿Listo? Ahora, B sub S es la resistencia del acero. ¿Sí? La resistencia del acero va a estar más peluda todavía, ¿no? ¿Por qué? Va a ser el área de cortante multiplicada por Fy multiplicada por D sub B, ¿sí? Multiplicada por la cotangente del ángulo θ, más la cotangente del ángulo alfa, más el seno del alfa, perdón, por alfa, y esto todo dividido por la raíz cuadrada de, no, mentira, ya me estoy, tranquilo, sobre ese, por la derivada parcial. Listo. Pero esto tiene buenas noticias. Todo se simplifica a. Verán. Las buenas noticias es lo siguiente. Lo que sucede es que en puentes, recuerdan que hablábamos de la crossbar, ¿sí? Entonces, esa crossbar, hermano, empezó a botar agua. Así se está cayendo el cielo. Bueno, entonces, quiero que recuerden una cosa de su clase de hormigón. Y con esto me despido. ¿Sí? Resulta que en la clase de hormigón, ustedes aprendieron que el ángulo en la cual se supone que la fisura se genera en un elemento de viga es 45 grados. ¿Sí o no? Y por lo tanto, yo tengo una fisura que crece totalmente vertical hasta el acero de tensión, y de ahí se desvía 45 grados, y por eso la resistencia que aporta a coser esa grieta es las varillas que están en un ancho igual a D. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Aquí en puentes no lo vamos a considerar así. Entonces, como no se considera que está a 45 grados, yo tengo que sacar algunos ángulos. ¿Listo? Entonces, el ángulo θ es el ángulo de inclinación de la grieta. θ es el ángulo de inclinación de la grieta. Y pues ya se van a dar cuenta que
no es 45, es más, está rondando los 35 grados. ¿Sí? Entonces es una grieta más acostadita de la que debería ser, con 45 grados. ¿Listo? Y alfa es facilito. Alfa es el ángulo que forman los estribos no, con el eje longitudinal del elemento. Entonces, a menos de que pongan los estribos durmiendo, siempre son perpendiculares. Y ese ángulo es 90 grados. ¿Listo? Pero solo por eso. Se suelen poner estribos que no estén a 90 grados en vigas. En vigas de puentes. Sí. O sea, ¿cuál es la necesidad de poner tangente de alfa? Seno de alfa es 1. Tangente de alfa es 0. ¿Quién da 0? Pero este no se borra. Pero no se consideraría animación. No, porque por ejemplo está. A veces se pone. Claro, a veces se pone inclinado a otros ángulos diferentes de 90 grados. Por lo mismo, es que, verán. No. Les voy con esto, les despido entonces. Ve ahí ya, por fin. Ya se cargó. Resulta que ya se descargó. No, es que yo le moví. Listo, ya volvió. Con esto me despido, ¿ya? Regálenme 2 minutos de su valioso tiempo. Entonces, este ángulo θ es esto. Yo tengo la horizontal, este es el ángulo θ. ¿Sí? Y si estos son los estribos, esto es el ángulo alfa. Ahora, ¿pero de dónde sale ese ángulo θ? Ustedes recuerden cuando estaban en mecánica de materiales y hablaban del círculo de Mohr, ¿sí? Les decía que el círculo de Mohr nos daba el estado de esfuerzo de un elemento, ¿sí? Que está sometido a cortante inflexión. Ahora, el hormigón, ¿cómo se falla? Recuerden que el hormigón falla, o sea, grieta, mejor dicho. Como es un material frágil, se falla por el plano que es perpendicular a sus tensiones más grandes. ¿Sí? Entonces, en el círculo de Mohr yo giro el elemento hasta que esté en su plano de esfuerzos principales y él se va a fallar en un plano perpendicular a esas dos vectores. Y ese plano va variando así como se mira aquí. No es que está a 45 grados. Aquí empieza a ser muy grande y como el cortante va disminuyendo, recuerden que la distribución de esfuerzos cortantes es 0 en los extremos, máximos en el eje, ¿sí? Y la flexión en cambio va variando. Entonces, la grieta realmente empieza a tener así valores hasta que llega y no se corta el elemento. ¿Recuerdan? Entonces, ese angulito, pues bueno, aquí faltaría poner una flecha. Si este es el estado de compresión más grande, pues aquí están 2 vectores de tensión y por eso es que se agrieta así. Eso es lo que significa ese ejemplo. ¿Listo? Pero o sea, del alfa yo me pregunto por qué le pondrían inclinado. Bueno. Ya ve, es el hambre, no sé. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo inclinado, los estribos, fíjate que totalmente cosen la grieta.
¿Cachas? En cambio, si yo los pongo así, fíjate que esto se quiere mover así y esto tiene una resistencia así. Entonces yo tengo que descomponer este vector de resistencia en este plano para que, y es menor. La resistencia del estribo, cuando la grieta tiene un ángulo, es menor que si estuviera totalmente así. ¿Cachas? Qué bien que te haya gustado. ¿Listo, chicos? Entonces en casa, por ahí también me despido. Voy a almorzar. Carlos, yo tengo una pregunta. Dime. Mañana vas a estar en tus horas de oficina porque quisiera revisar algo de mi examen. Mañana no tengo horas de oficina, el viernes. Ah, sí, el viernes, perdón. ¿Sí vas a estar? Pero mañana hablemos. Ah, por cierto, chicos, antes de que se vayan, vamos a hacer un curso con los profesores de algo que se llama Machine Learning. Así que no voy a poder ya seguir atendiendo los viernes en el horario, porque justamente en ese horario es el curso. Entonces, creo que voy a mover el viernes para un horario en la tarde. O sea, el mismo viernes o más temprano de lo que es el curso. Me dijeron que el curso es en la mañana. Todavía no me... ¿Ah? Machine Learning. O en la tarde, para que lo tengan pendiente. Y el curso empieza este viernes. Entonces, yo voy a cambiar el horario para que podamos hablar o conectarte mañana. Mándame un correo para ver si nos podemos conectar mañana antes del viernes. Ya, perfecto. Mejor si es mañana. Ah, no. Mañana no voy a poder, tengo reuniones todo el día y en la tarde voy a tener un examen. No puedo mañana. Es viernes, toca, qué pena. Entonces te mando un correo para coordinar para el día viernes. Sí, el viernes. Yo Ya, les voy a perfecto. mandar igual un mensaje a todo el curso, porque en todos los cursos de aquí hasta enero voy a tener ese curso. Entonces ya no puedo el viernes en la mañana. ¿Listo? ¿Listo? Gracias. Ya, gracias, Chao. Carlos. Nos vemos. Gracias, Juan Carlos. Dime, ¿por qué me voy a ir? Me confundí, ¿no? Sí, me tocó la E, básicamente. ¿Salir? Entonces, ¿tú lo pagas allá? Sí. Ya, dale.